Al hablarte de una central nuclear, ¿en qué piensas en primer lugar? Técnicamente hablando, una central nuclear no deja de ser una central térmica normal y corriente, que mediante calor genera vapor de agua para producir electricidad. Es el cómo obtiene ese calor el kit de la cuestión. En estas instalaciones se lleva a cabo la fisión de núcleos muy pesados para la obtención de una cuantiosa energía. ¿Qué es la fisión? Pues la fisión consiste en que en dichos núcleos se bombardeen con unas partículas pequeñas para desintegrar los núcleos más pequeños, liberando una gran cantidad de energía. Esa energía desprendida se llama energía de enlace o de ligadura, y la planteó un tal Albert Einstein. Esta ecuación tan popular se mide en electrón-voltios, y también nos da una idea de la radiactividad de un núcleo. Si la energía de enlace es pequeña, el núcleo es inestable, por tanto tenderá a emitir alguno de sus componentes para estabilizarse. Así, una reacción nuclear de fisión requiere de dos elementos fundamentales: un núcleo para bombardearlo y una partícula proyectil, normalmente un neutrón. Esta colisión puede tener como resultado la emisión de núcleos más pequeños y una partícula adicional emitida. Si en la reacción ponemos más núcleos, se desatará una reacción en cadena, gracias a esa nueva partícula, que actúa como proyectil. Las centrales nucleares no hacen más que controlar esa reacción, para generar electricidad segura y estable. El calor liberado por el combustible nuclear se emplea para la generación de vapor de agua, y así mover la turbina que proporcionará electricidad. En España hay dos tipos de tecnologías empleadas para la generación de vapor: agua en ebullición y agua a presión. Los de agua en ebullición usan un solo circuito de agua como moderador de la reacción nuclear, como refrigerante y como fluido de trabajo. Mientras tanto, los de agua a presión emplean dos circuitos de agua separados, por lo que el vapor entrante a la turbina no es radiactivo, no está contaminado. ¿Y qué hay del combustible? Bueno, las centrales usan uranio como combustible, en concreto los isótopos U233 y U235. Los isótopos de un elemento químico son átomos de ese elemento que tienen igual número atómico, pero distinto número de neutrones. El combustible más estándar son los conocidos pellets, unas pastillas que químicamente son dióxido de uranio enriquecido. El enriquecimiento sirve para dotar al combustible de una suficiente concentración del isótopo de uranio fisionable, U235. Normalmente, esta concentración oscila entre el 3 y el 5%. Para que te hagas una idea, las armas nucleares tienen un enriquecimiento de hasta el 90%. El parque nuclear español contaba, a finales de 2023, con 7 reactores nucleares repartidos por 5 centrales. Estos reactores sumaban una potencia total de 7.117 megavatios, o un 5,7% del total nacional. A día de hoy, esas centrales juegan un papel significativo en la producción de energía nacional. Normalmente, estas centrales están constantemente generando electricidad, sin parar a la máxima potencia. Con tan poca potencia instalada, las nucleares en España son responsables de una fracción muy importante de la electricidad generada. Desde 2011 hasta 2020 fue la fuente protagonista en la generación peninsular en España. Si te preguntas por la ubicación de las centrales, aquí tienes un mapa con las centrales operativas y las que están ya cerradas o en proceso de desmantelamiento. Para abastecer a estos hambrientos colosos, España necesita importar uranio, pues en la actualidad no se extrae de los yacimientos del país. Sin embargo, España ha llegado a usar sus reservas, que se estima han llegado a suponer un total del 25% de uranio usado por las centrales, hasta el cese de esos yacimientos, unas 5.000 toneladas. Enusa se encarga de abastecer y gestionar el uranio y también de enriquecerlo para su uso posterior. Esta empresa debe encargarse de las 1.200 toneladas que consumen las centrales españolas cada año. Para eso existen contratos que se hacen por 5 años, y las centrales deben tener el combustible de las instalaciones 2 meses antes de parar para recargar. Antes de 2019, España tenía como principal importador a la Federación Rusa, que era responsable del 36% del uranio importado total. Tras el conflicto ruso-ucraniano, esas cifras han cambiado. En 2022, era Kazajistán el protagonista, con más del 42% del uranio total. Ese año Rusia aportó casi el 12%. Al contrario de lo que popularmente se entiende, las centrales nucleares no emiten gases de efecto invernadero cuando generan electricidad. Sin embargo, sí producen residuos radiactivos contaminados, como por ejemplo isótopos procedentes de la fisión nuclear. La vida media describe el comportamiento de estos residuos y da una idea del tiempo necesario para que se desintegre la mitad de la cantidad del isótopo radiactivo. España les otorga un carácter especial y según la normativa europea tenemos 3 residuos posibles. Residuos de alta actividad.
Incluye a los combustibles usados en las centrales. Son residuos que pueden estar activos hasta miles de años. Residuos de baja y media actividad. Estos pueden ser ropa o herramientas, pero también entran en este grupo material médico, como agujas, jeringas o algodones. Su radiactividad se reduce a la mitad en unos 30 años. Residuos de muy baja actividad. Podemos incluir en este grupo a los residuos procedentes de la desmantelación de las centrales nucleares. Tras 5 años, estos residuos tienen unos niveles aceptables de radiactividad. Enresa es el órgano que se encarga de gestionar estos residuos en España. Según sus datos, a fecha de 2022 los residuos radiactivos a gestionar en España sumaban casi 220.000 metros cúbicos, de los cuales más del 86% son producto de las centrales nucleares. Los residuos de muy baja actividad suponían un 57% del total de residuos radiactivos. El resto se corresponden con los de baja y media actividad. Según norma, los residuos de muy baja y media actividad deben trasladarse a ubicaciones de almacenamiento definitivo. En España tenemos el almacén del Cabril, ubicado en Córdoba, que se encargaba de esta tarea, y para finales de 2022 sus almacenes de residuos de baja y media actividad estaban al 82%. Los de muy baja actividad estaban al 25%. ¿Y qué ocurre con los de alta actividad? Pues por ahora las centrales españolas deben tener sistemas de almacenamiento temporal para el combustible gastado. Se trata de unas enormes piscinas donde se introduce el uranio usado. Sin embargo, esto es temporal, y los residuos de alta actividad deberían ser guardados finalmente en almacenes geológicos profundos. Son una especie de galerías donde se guardan los residuos en contenedores a mucha profundidad, unos 1000 metros. Para finales de 2023, España todavía no tenía ningún almacén de este tipo, aunque se prevé que para 2073 existan instalaciones. Estas instalaciones son extremadamente costosas y es muy complicado encontrar sitios adecuados, que además garanticen que no haya actividad sísmica ni volcánica durante miles de años. A esto se suma la oposición social a estas infraestructuras. El coste de los residuos radiactivos y combustible gastado en España desde 2010 hasta 2022 asciende a casi 2.500 millones de euros. Es una media de unos 200 millones cada año. Casi la mitad se corresponde con el tratamiento de los residuos de alta actividad y la gestión del combustible gastado. Otro de los aspectos a considerar de las centrales nucleares es la radiación, y concretamente la radiación ionizante, que puede ser una amenaza para la salud en dosis elevadas. La radiación se mide en milisievert, que relaciona la dosis recibida por unidad de masa del material expuesto a esta radiación. La radiación no es exclusiva de las centrales nucleares. Un vuelo en avión o simplemente los rayos cósmicos también suponen pequeñas dosis. Como comparación, la media mundial anual de radiactividad natural es de 2,4 milisieverts. En España los límites de radiación los fija el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes. Por lo general, se recomienda a trabajadores profesionales expuestos no recibir más de 50 milisieverts anuales. Para el público en general se recomienda no recibir más de 1 milisievert. Para que nos hagamos una idea, la dosis anual media recibida por trabajadores expuestos a radiación ionizante es de 0,8 milisieverts. Si nos vamos a las centrales nucleares españolas, en 2021 se registró, según Foro Nuclear, un máximo de 1,78 y un mínimo de 0,29 milisieverts, en el caso de los trabajadores de las centrales. Queda claro que la energía nuclear en España es importante, y es que los reactores españoles funcionan como centrales base. Esto significa que ofrecen electricidad de forma prácticamente ininterrumpida durante un largo periodo de manera constante, con la salvedad de las paradas para mantenimiento y otras tareas. Esto hace que las centrales entreguen prácticamente toda la energía eléctrica que en un periodo serían capaces de generar. A esto le llamamos factor de carga. Y suele ser de más del 80% para las centrales nucleares. Otras centrales, como las de ciclo combinado, pueden tener unos factores del 20% o el 30%. Así, junto a las renovables, las nucleares son responsables de la mayor parte de la generación de electricidad en España, que además se hace sin emisiones. En 2023, por ejemplo, nucleares y renovables supusieron el 72% de la energía total producida en España. El crecimiento en renovables permitirá continuar el cierre paulatino de las centrales, evitando riesgos de accidentes y tener que pagar el coste de almacenar residuos radiactivos. En la actualidad, las centrales necesitan autorizaciones para poder funcionar. De esto se encarga el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que además emite las autorizaciones para la construcción y el cierre de las centrales. Por su parte, en el mercado eléctrico la nuclear suele ofertar energía muy barata, comparada con otras centrales. Esto se debe en parte a esa constante producción de la que hablábamos, que hace que tengan que verter la energía a la red sí o sí. Por lo general,
las centrales nucleares apenas modifican el precio de la electricidad. En esta imagen se puede ver el porcentaje de horas que las distintas tecnologías cierran el mercado eléctrico en España en 2023. La nuclear apenas ha tenido peso alguno. Pero esto no significa que vendan la energía gratis. Las nucleares saben que al sistema van a entrar más tecnologías para poder hacer frente a la demanda, y esto encarece el precio final. Bueno, ¿y entonces la nuclear sí o no? Desde sus inicios la energía nuclear ha sido objeto de debate, y como todo en la vida, hay cosas positivas y negativas. ¿Recuerdas los pellets de los que hablábamos? Estas pastillas tienen una enorme densidad de energía, y esto es clave. Si por algo destacan las centrales nucleares, es por la potencia que son capaces de generar. Aproximadamente 5 gramos de ese uranio producen la misma energía que 1000 kilogramos de carbón, o casi 500 metros cúbicos de gas. Además, ya hablamos de que las centrales no producen gases de efecto invernadero mientras generan electricidad. Pero ojo, no es justo observar solo el funcionamiento, sabiendo que antes hay que extraer el uranio, enriquecerlo y otras tareas. Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, la nuclear tiene unas emisiones por kilovatio hora producido de entre 5,1 y 6,4 gramos de CO2. Esto es incluso menor que algunas renovables como la eólica o la hidráulica. Pero claro, este potencial tan grande se ha usado en la historia para bien y para el mal. La energía nuclear se ha usado también con objetivos militares. En 1985, con la carrera armamentística de Estados Unidos y la Unión Soviética, se llegaron a alcanzar más de 70.000 ojivas nucleares. En la actualidad este número es poco más de 12.000, y existen algunos tratados para evitar estas escaladas. Por otro lado, ya hemos hablado de los residuos nucleares, y es que a nivel mundial, unas 370.000 toneladas métricas de metales pesados se han producido desde los inicios de la nuclear civil. La vida de estos residuos puede ir hasta los 24.000 años, como en el caso del plutonio 239, y esto nos ha llevado a buscar almacenes. Buscar sitios geológicamente estables y seguros durante tanto tiempo es difícil, y esto sin contar los costes asociados. Junto a esto se han dado accidentes nucleares históricos, como el famoso Chernóbil o los desastres de 3 Mile Island en Estados Unidos o Fukushima en Japón. Recordemos que también las nucleares pueden ser objeto de ataques terroristas debido a estos riesgos. Además, las nucleares suponen que España dependa de materias primas del exterior, mientras que las renovables no generan tanta dependencia. Y no es necesario que la central explote para observar consecuencias. Algunas instalaciones como las de Almaraz 2 en España usan el agua de ríos para la refrigeración, lo cual puede alterar el ecosistema por las aguas calientes que se vierten. Esto se conoce como contaminación térmica. Pensemos además en las épocas de sequía, que pueden poner en riesgo el funcionamiento de estas centrales. En cualquier caso, esto es solo la punta del iceberg de la nuclear, y hay más temas sobre los que se puede debatir.